Vamos a buscar en la palabra del Señor el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Libro de primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Al 9, perdón. Hasta el 9 solamente. ¿Amén? ¿Lo encontraron? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, amén. Lo leemos en el nombre del Señor. Amén. Lleva como título Jehová llama a Samuel. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Doy gracias a Dios, primero que nada, por estar en este lugar, ¿cierto? Predicando su palabra, ¿cierto? La palabra ha sido leída. Es una cita bíblica ya bastante conocida, ¿cierto? El llamamiento de Samuel, ¿cierto? Que llegó a ser un gran profeta del Señor. Y quisiera hablarle, hermano, sobre la palabra del Señor. La palabra del Señor es hermosa, hermano. Es algo que a mí me encanta lo que es la palabra del Señor. Y la palabra, ¿cierto?, tiene muchas funciones. Dice la misma palabra del Señor, ¿cierto?, en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, ¿cierto? Que nos da cierto aliento, que es algo que funciona. Es algo, ¿cierto? Es algo eficaz, no es algo, ¿cierto?, como un cuento, digámoslo así, ¿cierto? No es como una fábula, no es algo metafórico, ¿cierto? Sino que es algo que funciona, es algo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Que es viva, que es eficaz. La palabra nos da ánimo a nosotros. Si es que a veces nosotros nos encontramos, ¿cierto?, desanimados, si a veces por alguna situación o algún ataque del enemigo, ¿cierto?,
nos bajoneamos a veces, ¿cierto? Podemos encontrar en la palabra de Dios ayuda. Podemos encontrar, ¿cierto?, en la palabra de Dios la solución, digámoslo así, ¿cierto? Para que podamos, ¿cierto?, recobrar fuerza, recobrar ánimo, ¿cierto? La palabra de Dios sana. Dice el Salmo 107, ¿cierto? En el versículo 20. Lo vamos a buscar, hermano, para que corroboremos esto, ¿cierto? Que la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es veraz también, dice. Salmo 107, 20. Salmo 107, 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahí podemos ver, ¿cierto?, un ejemplo. Hay muchos más, ¿cierto?, donde la palabra sana. Podemos también ver cuando el centurión romano, ¿cierto?, le va a pedir ayuda a nuestro Señor Jesucristo, de que el centurión, ¿cierto?, había un siervo de él que estaba enfermo, a punto de morir. Y Jesús va y le dice, yo voy a ir, ¿cierto? Porque este centurión, ¿cierto?, era una persona buena que ayudaba, ¿cierto?, al pueblo judío. Dice que los fariseos le dijeron, es digno porque hace muchas limosnas para el pueblo, y también había construido una sinagoga. Pero el Señor no dice, ¿cierto?, si es digno o no, sino que dice, yo voy a sanarlo. Pero el centurión le dice, solamente di la palabra, ¿cierto? Porque él entendía también, ¿cierto?, que la palabra del Señor sanaba, la palabra sana. Si uno está enfermo, hermano, ¿cierto?, tiene que pedirle al Señor, ¿cierto?, de su palabra para que podamos ser sanados en fe. Y Jesús se maravilló, ¿cierto? Se maravilló y dijo, esta fe es una fe grande, en otras palabras dijo nuestro Señor, ¿cierto? Es, ¿cierto?, una fe aún mayor, ¿cierto?, de Abraham, dijo, ni en Israel, dijo, en los patriarcas, he visto esta fe. Así que nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor. Tenemos que colocar nuestra confianza en la palabra del Señor. Así como dice el Salmo 119, versículo 14, también lo vamos a buscar, que es cierto, podemos colocar nuestra confianza en la palabra del Señor. 119, el 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Amén. Esperar, ¿cierto?, en la palabra del Señor es confiar. Confiar, ¿cierto?, en lo que nos habla la palabra del Señor. La palabra de Dios limpia también, nos limpia, ¿cierto? Dice el Salmo 119, aquí mismo lo tenemos, ¿cierto? Salmo 119, el 9. 119, 9, perdón. Le voy a ir dando un avance a lo que dice el versículo. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén, ¿cierto? La palabra de Dios nos limpia, así como también en el libro de Juan, el versículo 15. Juan 15. Juan 15, versículo 3. El capítulo 15 lleva como su título Jesús, la vid verdadera. En el versículo 3 dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado.
¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo ratificando, ¿cierto? La palabra, que la palabra de Dios es la que nos limpia. Es eterna la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios no muere, la palabra de Dios no se gasta como nosotros podríamos decir, Señor ya me limpió una vez, ya no me va a limpiar de nuevo. No, la palabra del Señor, ¿cierto? Es eterna. En Mateo 24:35 dice esto y también lo vamos a buscar. Usted igual búsquelo ahí en su Biblia, ¿cierto? Así es que Mateo 24. Mateo 24:35. Nuestro Señor Jesucristo hablando. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. La palabra del Señor es eterna. Es hermosa la palabra del Señor. A veces uno necesita consuelo, ¿cierto? Y la palabra del Señor nos consuela también. En 1 Corintios, capítulo 14:3, búsquela, hermano. Haga el ejercicio, hermano. Haga el ejercicio de buscar en la palabra, porque así uno se va, ¿cierto? Manejando en los libros, ¿cierto? En lo que es Primera de Corintios 14:3. Es buena esta Biblia, hermano. Siempre me ha gustado esta Biblia. Un día estoy a punto de llevármela. Pero algún día me la voy a comprar. 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando habla, ¿cierto?, de profetizar, habla de una persona que está hablando la palabra de Dios. El profeta, ¿cierto?, es llamado profeta porque habla la palabra del Señor. Es hermosa la palabra del Señor, hermano, cuando a veces uno necesita una palabra de Dios, ¿cierto? La palabra está ahí. La palabra está ahí para que nosotros la podamos usar. Dios nos ha dado su palabra. Dios, ¿cierto?, encomendó su palabra a su pueblo. Dice que el pueblo de Dios, ¿cierto?, tiene la bendición y también la responsabilidad porque a ellos fue encomendada la palabra, dice la misma Biblia, que a ellos, ¿cierto?, fue encomendada la palabra. Pero no solamente para ellos, sino que también, ¿cierto?, ahora es a todos nosotros la palabra del Señor. Pero también hay algo que a veces no nos gusta, ¿cierto? Porque es hermoso, ¿cierto?, recibir una palabra de ánimo. ¿A quién no le gusta, ¿cierto?, que a uno le den ánimo, ¿cierto?, que uno le diga, no, sabes que así estás bien, sabes que así te ves bonito, ¿cierto? A todos nos gusta, ¿cierto?, dale adelante, ¿cierto? Siempre un consuelo siempre es bueno. Un ánimo siempre es bueno, que nos limpien. Dios siempre quiere lo bueno para nosotros a través de su palabra. Dice la palabra de Dios que los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos no son gravosos. No es algo cierto que nos produzca mal, no es algo grave, que nos produzca algo grave, ¿cierto? Sino que Dios nos ha dado mandamientos para salvarnos, dice la palabra. Pero también la palabra, ¿cierto?, aparte de enseñarnos, nos corrige. Y reprende también, dice la palabra. Que es algo que a veces no nos gusta, ¿cierto? A veces como que uno, ¿cierto?, cree que está bien, pero el corregirnos, ¿cierto?, es para que nosotros nos encaminemos. La palabra dice que Dios nos guía también a través de su palabra. En el mismo Salmo 119, que es cierto que es un salmo, ¿cierto?, que habla las maravillas, ¿cierto?, de lo que es la palabra de Dios, la ley de Dios. Es un salmo muy hermoso. El salmo es el capítulo más largo de la Biblia, ¿cierto? Y que nos habla, ¿cierto?, las maravillas de la palabra del Señor. Pero también corrige, como les decía.
Si no me cree, lo vamos a ver en 2 Timoteo 3:16. 3:16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí nos habla, ¿cierto? Que enseña, redarguye, ¿cierto? Y corrige. La palabra del Señor nos corrige. Y como es algo que a veces a nosotros no nos gusta, ¿cierto? Que a veces nos cae mal, a veces uno dice, ¿se equivocará el que está hablando? ¿Será para mí o no será para mí? ¿Cierto? Pero eso nos ha llevado en este tiempo, hermano, a dejar de lado la palabra del Señor. Usted dirá, no, yo no. Yo a lo mejor, yo sí tengo una Biblia. La tengo en el celular. ¿Cierto? Lo que más actualmente, ¿cierto? Se podría decir que uno la tiene. Pero a través de los años, a través de la evolución de la tecnología, se ha ido dejando de lado lo que es la palabra del Señor, el libro en sí. La cita bíblica que leíamos, ¿cierto? Se centra en el llamamiento de Samuel, ¿cierto? Pero comienza diciendo la cita bíblica que era un tiempo en el cual escaseaba la palabra de Jehová. Si nos vamos a ese tiempo, ¿cierto? Fue una época, mucho después, años después, en la cual el Señor ya le había dado la ley al pueblo de Israel. Al igual que nosotros. Cuando nosotros conocemos al Señor, ¿cierto? Nos da su palabra. Dice que la fe en Dios, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra. Así que a nosotros se nos deposita, ¿cierto? La palabra, al igual que a Israel, ¿cierto? Se le depositó la palabra, se le dio la responsabilidad, ¿cierto? También de enseñarla, de transmitirla también a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dice la palabra. Pero nos vemos en la época de Samuel, que dice, ¿cierto?, que escaseaba la palabra. Mucho antes después, ¿cierto?, de que Moisés no solamente lo decía de palabra, valga la redundancia, sino que también la palabra estaba escrita en un libro. En el libro, ¿cierto?, de la ley. En un libro que dice la misma Biblia, la misma palabra del Señor que Moisés escribía. Y que estaban allí anotadas, dice, todas las cosas que Dios mandó a Israel. Y todas las maravillas que Dios había hecho también. ¿Cierto? Abrió el Mar Rojo, ¿cierto? Todas esas cosas. Después, ¿cierto? De la época de Moisés, la época de la ley, digámoslo así, ¿cierto? De la época del Éxodo, se volvió a entregar la ley a la nueva generación. El libro de Deuteronomio significa, digámoslo así, segunda entrega de la ley, digámoslo así. Más técnicamente, ¿cierto? Segunda ley, Deuteronomio. Otra vez se entrega la ley al pueblo de Israel. ¿Se entrega qué? La palabra del Señor. Y así que no había una excusa, no había una razón, ¿cierto?, para que uno diga, a mí se me olvidó. O yo no tengo la Biblia. No tengo la palabra del Señor. Porque sí, en esa época dice también que Moisés le entregó a los sacerdotes, ¿cierto?, para que enseñaran la palabra, y a los levitas. Así que no había una excusa como para decir yo no tengo la palabra del Señor. Lo que sí, no tenían celulares, ¿cierto? No tenían internet, ¿cierto? No estaban online con la palabra del Señor. Pero sí
tenían la enseñanza, la tenían escrita, la tenían de forma física, la palabra del Señor. Después vemos, ¿cierto?, la época de los jueces, una época, ¿cierto?, en la cual ya empezó a venir esto de que escaseaba la palabra de Jehová, que se acordaban de Dios y se olvidaban de Dios. Que nos acordamos de Dios y nos olvidamos de Dios. Porque pareciera que en la época de los jueces, pareciera que nosotros también en nuestra vida es algo similar. Ahora, si usted dice, no, está bien, no estoy diciendo que sea así, ¿cierto? Pero muchas veces nuestra vida se asimila, ¿cierto?, a lo que es la palabra, a lo que la palabra nos enseña. Y llegamos a la época, ¿cierto?, en la cual aparece Samuel, que dice la palabra, ministraba a Jehová. O sea, él sí tenía conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que Ana, ¿cierto?, le da a Samuel, que era un sacerdote, un hombre instruido en la palabra del Señor, ¿cierto?, un hombre a cargo de la iglesia de Dios en ese tiempo. En ese lugar queda Samuel, y dice la palabra que ministraba a Jehová. Podría ser como algo que se contradice, ¿cierto? Porque más adelante dice también en el versículo que, lo vamos a buscar de nuevo, se me perdió por acá. Acá está. Samuel capítulo 3. Segunda Samuel. Acá está. Dice que Jehová no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Suena como algo que se contradice, ¿cierto? Suena como algo de que, ¿cómo si Samuel no conocía aún a Jehová y no le había sido revelada la palabra, ¿cómo ministraba a Jehová? Si lo llevamos en este tiempo, podría ser algo real, podría ser algo realista, que nosotros estamos acá en la iglesia, ¿cierto?, ministrando las cosas de Dios, pero no conocemos al Señor, no conocemos realmente a Dios, no tenemos una relación real con Dios y no conocemos su palabra. Son dos cosas ahí que dice, ¿cierto?, que no conocía aún a Jehová y la palabra tampoco le había sido revelada. Él tenía, ¿cierto?, a Elí, él tenía, ¿cierto?, su templo en ese tiempo, ¿cierto?, pero ministraba a Jehová, pero no conocía al Señor. Es algo similar que lo que ocurre en estos tiempos, en la cual a veces nosotros no conocemos la palabra del Señor física. No conocemos cuántos libros tiene la Biblia, no conocemos cuántas secciones tiene. La gran mayoría, hermano. Sí, si nos ponemos aquí a hacer un concurso, digámoslo así, sí, hay algunos que saben. Pero el pueblo de Dios en general, la gran mayoría, no conocemos bien la palabra del Señor. Y al no conocer bien la palabra de Dios, menos conocemos a Dios. Porque Dios nos ha dado su palabra desde el principio, ¿cierto? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios, ¿cierto?, con su palabra construyó todas las cosas. Su palabra le dio a Moisés, su palabra le dio a su pueblo. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no le conocemos personalmente a Él. Por eso que dice acá esta cita bíblica, que en ese tiempo escaseaba la palabra del Señor. No escaseaba de forma física, porque la tenían. Tenían al sacerdote, tenían ya un lugar para congregarse. Elí manejaba su templo en Israel. Tenía hijos ministrando a la entrada del templo. Existían ya la ofrenda, existían los sacrificios en ese tiempo.
existía todo el aparataje, digámoslo así, para tener una relación con Dios en ese tiempo, al igual que ahora. Gracias a Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos también nuestro templo. Pero lo principal, ¿cierto?, es la relación. Lo principal es la relación con el Señor. Y eso se da también, ¿cierto?, básicamente en conocer lo que es la palabra del Señor. Es el medio que Dios nos ha dado, su palabra. ¿Sabe que yo en mi trabajo conozco un hermano y él me dice que él se comunica, que Dios se comunica a través de él y que él lo ve. Él ve a Dios. Y yo no sé si lo hará con una mala intención, no creo, pero a mí me parece algo confundido porque la palabra de Dios dice que nadie verá a Dios, pues, o sea, ya hay una contradicción ahí. Pues. La palabra de Dios dice, nadie verá a Dios y vivirá. Es una falta de comunicación con Dios a través de la palabra. Dios a nosotros nos ha dado una forma de comunicarnos con Dios a través de su palabra, a través de Jesucristo. Jesús dice que era la palabra de Dios, el verbo hecho carne, ¿cierto? Y si queremos tener una comunicación, digámoslo así, porque algunos buscamos tener una relación real a través de algo que se pueda ver, de algo de algo físico. Si queremos tener una relación con Dios, tiene que ser a través de la palabra del Señor. Pero nosotros ahora, ¿a través de qué, cierto? Queremos tener una relación a través de sueños. La palabra también dice, sí, que en los postreros tiempos, ¿cierto?, los jóvenes tendrán sueños, ¿cierto? Los ancianos visiones. Pero la principal manera de comunicarnos con Dios, la forma que Dios nos ha dado a través de su palabra, ¿cierto?, es la confirmación. El que uno ore tiene que orar conforme a la palabra. El que uno alabe al Señor tiene que ser conforme a la palabra. Los himnos, los coritos, los que ponemos ahí, ¿cierto? Todo tiene que ser conforme a la palabra. El himnario tiene que ser conforme a la palabra, porque si no, estamos mal. Cada cosa tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Y en este tiempo, hermano, hemos dejado de lado la palabra del Señor. No. Yo no conozco, hermano, no conozco a alguien que lea la Biblia en el celular. La verdad, no conozco a alguien que lo haga. Sí, uno puede buscar un versículo, ¿cierto? De repente el Señor a uno lo toca y uno busca el versículo. Hay celus, aplicaciones de celu Biblia, ¿cierto? Aplicaciones de la palabra del Señor, que llegan versículos y son de bendición, hermano. Yo tengo una. Pero es diferente a leer la palabra en el celular. Es diferente a tener una relación con Dios a través de la palabra. Dios nos ha dado un libro que uno lo puede manejar, ¿cierto? Uno puede dejar cómodamente. Uno, si se le va la señal, la Biblia no va a desaparecer, ¿cierto? Ahí la Biblia está. Y es la forma. Es la forma, ¿cierto?, de buscar al Señor. Otra cosa, hermano, que también podemos ver, que es como algo, ¿cierto? Es algo triste, digámoslo así ya, ¿cierto? Lo que dice el versículo, que lo que dice la cita que leíamos, que no haya habido palabra del Señor en ese tiempo. Es como diciendo, ¿qué sucede acá? Si tenemos un sacerdote, ¿cierto? Tenemos ofrenda, tenemos templo, tenemos gente,
¿Por qué no había palabra? O sea, algo estaba pasando. El Señor no estaba hablando, el Señor estaba siendo indiferente, el Señor no quería, algo estaba ocurriendo que la palabra era escasa. Nosotros podemos ver que Dios, que dice la palabra que Dios tiene riquezas en gloria, que Dios es rico, que su palabra del Señor, ¿cierto? Como veíamos, es viva, es eficaz, abunda, ¿cierto? Su gracia es abundante. ¿Por qué? Porque si había personas preparadas, ¿cierto? ¿Por qué no había palabra del Señor? Ese es un error que también se ve últimamente en este tiempo, que nos vamos más a la letra, que nos vamos más a lo superficial de lo que es la palabra del Señor. Hay mucha gente que se ve ahora en este tiempo en la iglesia de Dios, que si no estudiáis teología, no estáis apto para la palabra. Y no estoy diciendo, hermano, que estudiar sea malo. Yo el año pasado quise estudiar y no me atreví. Me faltaron los medios también, ¿cierto? Porque también uno tiene que invertir en eso. Y es algo excelente, ¿cierto? Pero ahora se ha transformado, ¿cierto? En que un mensaje de Dios es un mensaje bajado, un mensaje descargado, algo que tengo escrito, ¿cierto? Y hay un predicador que yo lo escuché una vez, que yo le encontré mucha razón, hermano. Se llama, voy a dar el nombre, no quiero que se escandalicen, se llama Cash Luna. Yo sé que Cash Luna, ¿cierto? El hombre tiene sus dilemas, por ahí su mala fama, y es como fantasioso, ¿cierto? Le han hecho varias cosas, la verdad es que yo no sé. Pero dijo algo una vez que yo le encontré mucha razón. El pueblo de Dios tiene estudio, pero no tiene palabra de Dios. Y eso pasa ahora igual. Y eso pasaba en ese tiempo igual. Tenían un sacerdote, una persona preparada, pero no tenían palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿cierto? No es solamente para los que estudian. Y repito, no estoy diciendo que sea malo. Es hermoso, los estudios son hermosos, el estudiar es algo maravilloso, es algo bueno también. Pero aún a veces uno estudiando no mantiene una comunicación con Dios para encontrar lo que el Señor quiere, que es un mensaje directo de Dios. No filtrado, ¿cierto?, por las redes, no filtrado por online, no filtrado por internet, no copiado. Muchas veces escuchamos mensajes copiados. Muchas veces escuchamos mensajes acá adelante, una parafernalia, un show, y a veces no hay gracia, a veces no hay un mensaje de Dios, un consuelo, sino que hay letra. Y dice la palabra de Dios que la mucha letra mata el espíritu. Y hermanos queridos, acá podemos ver a Samuel, ¿cierto? Que Dios lo llama. Que Dios lo llama y que él no entendía tampoco. ¿Por qué podemos ver que no entendía? Porque Dios lo llama y él va donde Samuel, o sea, donde Elí, perdón. Se levanta y va donde Elí. Pero sí escuchó la voz de Dios. Que el Señor nos ayude a que podamos escuchar la voz de Dios y hacer caso, hermano querido. Entender. A mí Dios me ha hablado muchas veces también, hermano querido.
no de forma audible como lo hizo con Samuel, ¿cierto? Pero Dios me ha hablado a través del mensaje de la palabra del Señor principalmente, ¿cierto? A través de siervos usados por el Señor. Y me ha costado hacer caso. No es fácil decir, sí, yo escucho la palabra y yo la hago al tiro. Pero Dios quiere que lleguemos a eso. Dios quiere que lleguemos que escuchemos su palabra y que como Samuel se levante uno y lo haga, y haga caso. Por eso que también, ¿cierto? Al final Elí le dice, cuando el Señor vuelva a llamarte, dime, heme aquí, tu siervo escucha. Que Dios nos ayude a que podamos llegar a eso, a que podamos llegar a que cuando el Señor nos hable, podamos, hermano, obedecer, podamos, hermano, tener fuerza. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Pero buscar a Dios a través de la palabra, a través de, ¿cierto? A través de una relación real con el Señor. Y esto se va a notar. Esto se nota. Se nota cuando una persona, ¿cierto?, es así. Quiero dejar esto hasta acá con algo final. Yo el otro día, ¿cierto?, acudimos con los hermanos a Ancud. Y, hermano querido, una palabra de Dios muy hermosa, que fue un devocional, fue algo que pasó como desapercibido, fue algo cortito, de un hermano humilde, hermano, sabe que me daba gusto a mí porque él era de Santiago y me hizo acordar de mi tierra, y era como bien así, era como bien choro, digámoslo así. Y, hermano, dio un mensaje tremendo, hermano, sobre lo valioso que es uno para Dios. Lo valioso que es uno para el Señor, que Dios lo toma en cuenta uno. Hermano, porque el Señor nos habla a nosotros, que le busquemos a través de la palabra, a través, ¿cierto?, de la oración, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque yo a mis hijas siempre les digo cada vez que conversamos sobre la palabra del Señor, si es que nosotros no conocemos la palabra del Señor, si es que nosotros no la obedecemos, la palabra dice que no nos va a ir bien, que nos va a ir mal. ¿Por qué a veces a nosotros nos va mal? Porque no guardamos la palabra del Señor, porque no la conocemos, porque no nos dedicamos, ¿cierto?, a buscar de la palabra del Señor. Me daba gusto lo que decía Karina, de que un hermano se convirtió al Señor, y es nuestra misión, nuestro deber, apoyarlo, ¿cierto?, y darle a entender la palabra de Dios. Cuando uno llega, ¿cierto?, como decía la Karina, ¿cierto?, cuando uno llega a las cosas de Dios, uno quiere conocer a Dios, quiere acercarse más a Dios. Y eso es a través de la palabra. Que Dios nos ayude, hermano, y que esta palabra sea de bendición, porque también la palabra es muy difícil, hermano, de que uno la exhorte. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe que yo a veces pienso y yo digo, Señor, no me vaya a condorear diciendo algo y le vaya a llegar a alguien algo malo? Porque la palabra de Dios es para edificación. El Señor dice que el propósito de la iglesia, ¿cierto?, es que nos edifiquemos uno a otro. Así que la palabra de Dios, hermano, haya sido de bendición para su vida, que el Señor nos dé ánimo para poder buscar al Señor a través de su palabra, que eso es lo que yo, querido hermano, expresar, porque es lo que Dios quiere para nosotros, solamente lo bueno, solamente darnos ánimo, hermano querido. Yo ese día en Ancud, hermano, le daba las gracias al hermano porque una palabra que me dio ánimo en ese momento, hermano, y salí renovado en ese culto. Así que eso, hermano querido, yo le quiero dar gracias al Señor, Dios le bendiga, y dejo a mi esposa acá en este lugar.